Hoy continuamos con el estudio sobre las parábolas y como en las otras semanas, hoy son unas parábolas, hay dos parábolas que vamos a cubrir hoy que, que son muy conocidas. Hoy vamos a leer como San Lucas capítulo 15, versículos 1 hasta 10. Y para empezar dice, ¿ha perdido alguna vez algo que para usted era muy importante? ¿Qué hizo al respecto? Buscó por un corto tiempo y después abandonó la búsqueda, acudió a alguien pidiendo ayuda para hallarlo, o tal vez recuerda una ocasión en que usted mismo estuvo perdido. ¿Qué se siente estando perdido? Algunos de ustedes tienen experiencia de eso, algo muy importante, valioso o posible ha sido usted mismo perdido. Bueno, mientras piensan, pastor, estaba recordando dos cosas. Sí. Una, ahora mismo tengo perdido un disco duro externo que tiene miles de fotos personales, familiares, de mis viajes. Y una vez perdí un disco duro que tenía muchísimas más fotos y no hubo manera de salvarlo, de rescatarlo, de volver a tener eso. Ahora estoy con ese trauma de que ahí van todas fotos de mi familia y estoy tratando de encontrar una empresa que me ayude a recuperar el disco, ¿no? Es una cosa que cuando pienso que las voy a perder todas, que es muy valioso para mí, o sea, son imágenes familiares, navidades, visitas de familia y un montón de cosas ahí que me afectaría un poco, ¿no? Incluso de amistades que aprecio mucho. Y una vez, yo no me perdí, pero se perdió un hermano mío, que en paz descanse, Oliver, que falleció hace varios años. Mi hermano se perdió siendo niños. Y eso fue una cosa, se fue detrás de una tía que estaba paseando a un bebé, que bueno, es mi otro hermano, y la estaba paseando, y mi tía regresaba con el niño y mi hermano siguió de largo y se perdió. Y siguió caminando por las calles y siguió, y siguió, y cuando regresó mi tía, estábamos preguntando, ¿y dónde está Oliver? Así que salimos por las calles a gritar por todas las calles, gritando el nombre de mi hermano, porque se había perdido mi hermano. O sea, si hablas de algo valioso, o sea, la pérdida de un familiar, de las formas que sea, su vida o haberse perdido porque no encontró el camino de regreso a casa o porque está perdido por causa del pecado, es una cosa dolorosa y triste, ¿no? Entonces, claro, gracias a Dios recuperamos a mi hermano, ¿no? Sí, así es. Hubo un caso, en el caso de un primo mío, yo no sé, tenía como 3, 4 años, él tenía probablemente como 8 o 10 años. Y bueno, yo no recuerdo, pero parece que estuvimos en un parque y mi mamá estaba con nosotros y él estaba corriendo y afuera de vista y mi mamá empezó de buscar dónde se fue y estaba muy asustada, mi mamá buscando por él y finalmente ella vio a él caminando, tomando la mano de un hombre extraño. Y él vio a mi mamá y empezó de correr y entró en su carro y se fue. Y obviamente él no tuvo buenas intenciones. Él, estaba tratando de tomar mi primo. Y bueno, fue ese sentido de perder algo, pero gracias a Dios, como en el caso de su hermano, no perdimos a él, encontró a él otra vez. Y yo también recuerdo
mis padres tuvieron un fuego en su casa. Por muchos de los años vivimos en un apartamento, pero finalmente ellos vivieron en una casa y un fuego destruyó todo, casi todo en la casa. Y a pesar de eso, gracias a Dios, cuando ellos estaban buscando por lo que estaba no destruido por el fuego, mi mamá encontró unas fotos de la familia y ella estaba dando muchísimas gracias a pesar de las otras cosas que perdieron. Ella dio gracias porque por lo menos estas fotos y las cosas ya todavía estaban presentes y no eran destruidos. Y bueno, me imagino que ustedes pueden entender y ya tienen sus propias experiencias de situaciones donde han perdido algo y en la parábola de hoy el enfoque es para llegar al momento de tener el miedo y estar ansioso y finalmente para encontrar lo que perdió otra vez. Y este sentimiento y de gracias, de, de ver algo que posible hace unos momentos, unas horas, unos días, no pensamos mucho de eso. Siempre estaba presente, no fue tan importante, pero como ustedes saben, hay tiempos en la vida, en el caso nuestro hermano Ulrika, es muy difícil cuando perdimos algo y no tenemos la oportunidad a tener otra vez. Y bueno, Dios desea que podamos entender en la sabiduría de Dios, en su manera de comunicar por las parábolas, pensar en estas cosas, la importancia de entender la importancia de las cosas que tenemos. Y bueno, los versículos dicen, todos los cobradores de impuestos y pecadores se acercaban a Jesús para escucharlo. Los fariseos y los escribas comenzaron a murmurar y decían, ¿este recibe a los pecadores y come con ellos? Entonces Jesús les contó esta parábola. ¿Quién de ustedes, si tiene 100 ovejas y pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va atrás de la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, gozoso la pone sobre sus hombros. Y al llegar a su casa, reúne a sus amigos y sus vecinos y les dice, alégrense conmigo, porque he encontrado la oveja que se me había perdido. Les digo que así también será en el cielo. Habrá más gozo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentirse. Y también, ¿o qué mujer si tiene 10 monedas y pierde una de ellas, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con cuidado la moneda hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, reúne a sus amigos y vecinas y les dice, alégrense conmigo, porque he encontrado la moneda que se me había perdido. Yo les digo a ustedes que el mismo gozo hay delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Bueno, comparte con los demás su relato de una ocasión en que estuvo perdido o en que perdió algo valioso. Bueno, es como hemos hablado al principio. En los versículos 1 a 2, ¿por qué estaban molestos con Jesús los fariseos? Se reunía con pecadores, según ellos los recibía o comía con ellos. Eso para ellos era algo que no creían o planteaban como que no estaba bien, ¿no? Sí, para ellos fue más común en vez de pasar el tiempo con pecadores,
recaudadores de impuestos, etcétera, porque él no pasó el tiempo con otros, con fariseos, saduceos o los líderes de la comunidad. Y Jesús quería enfatizar la importancia de cualquier persona que está perdida y la importancia de cada persona. Sí, los otros ya son importantes, no es decir que no estaba cuidando por los otros, pero cuando alguien en particular está perdida, es importante que usamos la oportunidad de ayudar a ellos y cuidar por ellos y ver si hay una oportunidad de animarlo o ayudar en su situación. En esta parábola comienza con un problema. ¿Qué es lo que andaba mal? ¿Era realmente algo muy serio? ¿Qué actitud asumió el hombre de la parábola, el hombre de la parábola ante el problema? Bueno, voy a regresar a estos versículos para recordar sobre la oveja que es perdido. Y bueno, para ponernos en la situación, en el contexto, ¿qué pasa si hay una oveja que está aparte de los otros? Sí, obviamente las ovejas no pueden proteger a sí mismos y en el caso si uno está separada de las otras, ¿qué puede pasar si está perdido aparte del resto del rebaño? Sí, ¿qué piensan ustedes? La situación fue severa, fue difícil para la oveja que estaba perdida. ¿Qué puede pasar a la oveja que estaba aparte del rebaño? Bueno, hay tantos peligros para un animalito como ese. Siempre hablamos de, bueno, de los lugares en los que puede caer o meterse, de los animales que puedan ser depredadores que intenten comérsela, acabar con su vida. Así que está realmente para la oveja estar sola, sin duda es una condición de peligro y posible muerte inminente. Exacto, exacto. Clementino, ¿quiere decir algo? Sí, pastor. Sí. Sí, es que comienzo a pensar en estos documentales de National Geographic y ese tema de los animales cuando están en la selva. Y una de las características es que el depredador, el león, siempre trata de apartar de la manada a los animales. Así. La misma Biblia dice que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Entonces, pienso que una oveja separada y nosotros somos comparados con esas ovejas, es más fácil y por eso la Biblia de caer en tentación, de caer en pecados, de caer en muchas situaciones de este mundo y de la vida. Y por eso la Biblia nos exhorta siempre a estar en congregación, a congregarnos, porque y a alimentarnos de la palabra de Dios, ¿no? Entonces pienso que cuando estamos solos, que estamos apartados, es más fácil de que caigamos en estos peligros. Entonces era eso lo que quería. Exacto, exacto. Un buen ejemplo porque sí, si la oveja está abajo del cuidado del pastor, hay el pastor y los comentarios estaban diciendo que fue más común un rebaño abajo de un pastor, fue común que hubo como 30, más o menos 30 o 40 ovejas en un rebaño. Pero el caso que mencionó Jesús dijo que hay como 100 y por eso podemos imaginar que probablemente hubo como 3 pastores cuidando por todos. Y tenemos que
recordar también cuando habla sobre el pastor que sale del resto del rebaño para buscar al perdida oveja. No es decir que todavía no está cuidando por las necesidades del resto que pertenecen con el otro 99. Es que todavía ellos tienen cuidado, no es que ellos van a faltar comida, protección, etcétera. Ellos están bien por el momento y este pastor va a regresar para ayudar y proteger también. Pero en el momento, ellos están con el resto, la protección del resto. Y como dijo, y eso es importante, el diablo es como un predador, es un animal que desea devorar a alguien que está aparte, solo. Y fíjate, si pensamos en nuestras experiencias en nuestra vida, cuando somos lo más débil, es durante los momentos cuando estamos aparte de otros. Y si estamos preocupados o deprimidos, pensando de varias cosas, es importante que podemos estar alrededor de personas que pueden animarnos, pueden respaldarnos en tiempos que son difíciles. Puede compartir palabras de esperanza, la palabra de Dios que puede ayudarnos espiritualmente, otros creyentes y otros líderes que pueden guiarnos. Y el diablo no desea eso. Él desea que ya estamos aparte, pensando en lo peor, sin protección y sin una manera de dar defensa. Interesante, como leemos hoy en la lectura de Efesios, estaba hablando sobre la armadura de Dios. Y es común que nosotros en la debilidad que tenemos como seres humanos, como el diablo usa varias maneras de separarnos del poder, de la defensa de Dios, como Él defiende a nosotros con su palabra, con estar regularmente en oración. Y yo confieso, es muy fácil para decir con muchas cosas que están pasando en mi vida, en la vida de ustedes, es muy fácil para separarnos y decir, ok, hoy no hay tiempo para leer tanto en una devoción o la palabra de Dios, o posible yo puedo cortar el tiempo de estudiar la Biblia o cualquier manera, o posible ha empezado en varias veces en su vida una, un deseo de hacer algo en su vida devocional, como memorizar versículos o estudiar la palabra de Dios por, no sé, 15 minutos, 20 minutos diariamente, y con una vida que es muy ocupada, puede ser muy fácil para poner al lado con otros asuntos. Pero este es el punto. Jesús quiere ponernos en la situación de estar en peligro, aparte de la protección de nuestro pastor, aparte de la protección de Dios con su palabra, que está animándonos, guiándonos, protegiéndonos. Y eso es lo que dice cuando estamos regularmente en la palabra de Dios, estamos poniendo la armadura de Dios para proteger no solamente el hueso y la carne, pero también para proteger nuestras almas. Y, bueno, gracias por el... Ediberto. Estaba pensando en dos cosas una la destacaste, pastor, era Jesús es el buen pastor, ¿no? El buen pastor su vida da por las ovejas. O sea, si alguien pueda decir, mira, como los fariseos, que mira, se pone a andar con pecadores. Si alguien quisiera decir que
el buen pastor ha descuidado las 99 ovejas por ir por la oveja perdida. No es así. Y esa es nuestra real condición, situación y vida con Cristo. Cuando estamos en el rebaño o cuando nos alejamos del rebaño. El buen pastor va a ir en nuestra búsqueda, va a estar pendiente de nosotros, al igual que este Dios omnipresente nuestro está en todos lados y está con todas las ovejas. Eso por un lado, o sea, él cuida tanto del rebaño como de la oveja perdida. Y la otra cosa que me llama la atención aquí es que no importa por qué se perdió. No importa sí. si fue por su propia accidente, por su propia acción y deseo. O por culpa de otros que lo llevaron a perderse o que lo Sí. distrajeron a perderse. No importa. Jesús está pendiente de cada uno de nosotros cuando nos alejamos, cuando nos perdemos, y busca la manera de rescatarnos y cuidarnos. Yo me siento agradecido por eso, porque en momentos difíciles de mi vida que me he alejado, que me he perdido de la presencia, Él ha buscado la manera de rescatarme y que vuelva a sus brazos. Así es. Sí, un punto excelente. No importa la razón que estamos separados de la presencia de Dios. Y puede ser por causa de otras personas que desean separarnos de Dios. Y con tantas voces en el mundo que desea darnos otro mensaje, es que tenemos ejemplo después de ejemplo. Aquí la oveja perdida, hablamos sobre todas las parábolas que hablan sobre la separación de nosotros de la presencia de Dios. Y Dios todavía quiere mostrarnos y nosotros podemos ver por nuestras experiencias qué pasa cuando deseamos seguir nuestros propios deseos aparte de Dios o aparte del cuidado de unos padres cariñosos. Es que ya encontramos peligros, encontramos problemas y esperamos que si eso pasa, no va a ser tan peligroso que va a causarnos daños o daños a nuestros queridos seres. Y bueno, sí, gracias. Y bueno, para continuar, ¿qué hizo el hombre con los demás ovejas mientras buscaba a la perdida? Podemos llamar a esto comportamiento responsable. Yo mencioné que no debemos pensar que él estaba dejando a las otras ovejas sin protección o sin cuidado. Ellos estaban en la presencia de los otros, probablemente por el número que sugirió Jesús, estaban abajo todavía la protección de 2 o 3 otros pastores, porque físicamente solo podemos cuidar por un número de ovejas, ¿no? ¿Qué va a pasar si nosotros ya tenemos la responsabilidad de cuidar 1000 ovejas? No es posible, pero un número como 30 o 40, eso significa que probablemente hubo otros que estaban cuidando por las otras ovejas. No es decir que Dios deja lo que está siguiendo a él para buscar a los otros que está aparte. Todavía está cuidando por nosotros y guiándonos, protegiéndonos. Gracias. Pregunta dice, ¿en qué aspectos se asemeja esta historia de la oveja perdida a nuestra condición humana? ¿Qué piensan ustedes? ¿Es similar a una situación de nosotros mismos? No, sin duda, ¿no? Sin duda, creo que acabo de mencionar eso de los momentos en que yo me he alejado, me he perdido o me he sentido perdido, ¿no? Y creo que cada uno tiene momentos y
Y fíjense que es interesante, o sea, la oveja, ahí vemos una imagen de la mujer buscando la moneda. Ahora, la moneda es algo que no tiene vida, tal vez tiene un valor. La moneda tiene un valor, pero no tiene vida. La oveja sí tiene vida, es un ser vivo que se mueve. Y incluso hasta no es muy listo. Siempre recuerdo la predicación del pastor Meléndez en el resumen. Hay un libro que tiene todas las predicaciones de él y una tenía que ver con las ovejas. Y él decía el pastor Meléndez, que la oveja bueno, usa la palabra estúpido, es un animalito estúpido, pues es tonto. Sí. De hecho, si hay un grupo de ovejas y hay una ahí que se va y se tira por el barranco, las demás se tiran por el barranco también. Las ovejas Sí. no son ni muy listas, son bastante sucios también. Y si empezamos a comparar esa situación con el ser humano, nosotros nos asemejamos muchísimo. Sucios en nuestra condición de pecado, no muy listos a veces, deteniendo aún nuestros dos pies de retornar o las cualidades o capacidades que Dios nos dio, de buscar nuevamente la dirección de encontrar al Señor, aún pudiendo hacerlo. O sea, y aún porque no somos algo muerto, somos seres vivos que podríamos y deberíamos poder retornar o buscar por nuestra propia cuenta. Y muchas veces no sucede así. Así es, y un buen punto sobre una cosa que no tiene vida, pero sí tiene valor, porque eso afecta a las personas que piensan sobre la situación. Es que, bueno, si hay algo de mucho valor en su vida y se pierda, es que obviamente ellos van a buscar porque necesita eso, es algo, depende en eso todavía porque tiene el valor de comprar comida o dar la oportunidad de vivir en una casa. ¿Quién sabe? Es algo que provee para nosotros en la manera por el valor que significa. Y como mencionó también en el caso de una oveja, es que sí, no es un animal muy inteligente, un animal muy tonto. Yo siempre soy una persona que no deseo ofender a personas ni decir algo malo contra animales, pero todos sus comentarios dicen el mismo, que sí, son animales tontos. Y es que hay la práctica históricamente, si hay una oveja que tiene la, la historia, la reputación de estar aparte del resto del rebaño muchas veces, fue común que el pastor, después de, no sé, 3, 4 veces, tuvo que quebrar sus piernas con un palo. Y la razón últimamente no fue para mostrar su ira contra la oveja, porque lo que pasa es que cuando quebra las piernas, él va a sanar, pero nunca va a ser el mismo como antes. No va a tener la habilidad de estar muy lejos del resto del rebaño, pero todavía abajo de la protección, el cuidado del pastor. Y es que puede caminar en un punto en su vida, pero no puede correr como en el pasado. Y el punto fue en el sentido de un pastor en la vida real, es para proteger su oveja, que significa algo de valor. Pero en el caso de Dios y nosotros, es algo más valioso. Sí. Es últimamente para proteger a nosotros mismos de encontrar algo más peligroso en nuestras vidas, a perder nuestras vidas o estar involucrado en algo más
pecaminoso o algo más peligroso que existe en el mundo. Y bueno, sí, es correcto. Desafortunadamente, las ovejas, si pregunta a mis niños, ellos van a decir, qué bonito las ovejas y podemos tener unas ovejas y porque son adorables y todo, pero en realidad no son animales muy inteligentes, no muy limpios. Sí, está hablando con otros en el contexto de Jesús, ellos saben inmediatamente lo que él quiere decir sobre una oveja. Bueno, en realidad estas parábolas hablan de nosotros cuando estuvimos perdidos. ¿Quién tiene la culpa de que estuviéramos perdidos? Podemos ver también a Isaías. ¿Alguien quiere decir cuándo estuvimos perdidos? O puede ser en términos generales o puede ser, no sé, en un punto en su vida. Posible varios puntos en su vida cuando estaba separado de una relación con Dios, en la presencia de Dios. ¿Alguien desea compartir? Yo voy a compartir una experiencia mía de cuando estuve perdida. Sí, hermano. Literalmente perdida. O sea, estuve en Chile, me detectaron un fibroma en la columna y quedé como muy afectada y agarré un bus y me fui el bus en Chile empieza desde el sector alto donde estaba yo del hospital y termina en una terminal donde hay pobreza absoluta, donde no entran ni siquiera los carabineros, que son los policías. Y yo iba colgando del bus, me recuerdo que iba con una camisa muy costosa, iba con un reloj de oro, iba con un anillo de oro, en fin. Y a medida que iban pasando las estaciones, llegué a la población, como se dice en Chile, y llego, no sé qué me pasó pensando en la operación, toda la cuestión. Y cuando llego, llegué solita a la estación y me dice a todo esto yo iba todo el camino orando, orando, orando. Y yo sentía que hacía frío, mucho frío. Las gotas me caían al piso de los mismos nervios. Pero yo sentí una cosa muy extraña. Yo sentí como que estuviera dentro de una urna, por decirlo así. Yo veía que la gente de al lado me miraba, puros maleantes me miraban, pero como que no me veían, algo muy raro. La cuestión es que yo llegué al final de la estación y me dice el bucero, señora, ¿usted qué hace aquí? Yo no sé, estoy perdida. Me dice, usted sabe que aquí ni siquiera los carabineros, ningún policía entra porque los matan. Y entonces fue algo increíble. Y me dice, por favor, siéntese al lado mío que nos vamos de vuelta. Eso fueron como 2 horas de camino. Y Rey estuvo por por todos los hospitales y por toda la Cruz Roja y todo, buscándome para ver si me habían matado, porque yo no llegaba a la casa. O sea, la protección que yo sentí fue algo sobrenatural, porque no hay otra explicación. Y después cuando le dije a mis amigos chilenos que yo estuve en la Ligua, me decían, es imposible, tú no pudiste haber estado en la Ligua. Le digo, sí, estuve ahí. Sí, gracias a Dios que regresó a su casa, porque sí, recuerdo una historia de un amigo mío de Alemania, se llama Frank, y él cuando era un estudiante en nuestra universidad compartió, porque él fue de Alemania y él no sabía sobre las vecindades en California, en Estados Unidos, y bueno, posible, sí, ustedes han visto, si recuerda lo que pasó con la violencia en Los Ángeles hace unos años. Hay un parte que se llama South Central, muy peligroso, Compton, Watts, etcétera. Y bueno, él quería comprar un moto y
y se fue y él vio en el periódico, uno se vende en este área y no sabía. Y se fue y estaba viendo este moto y una persona vendió a él y no tuvo problemas hasta la policía lo paró o paró a él y Ajá. preguntó a él, ¿qué está haciendo aquí? Y él Sí. dijo que, bueno, yo estoy comprando un moto y ellos dijeron, ¿piensan que somos estúpidos? Porque, y él dijo, no, ¿por qué dice eso? Y inmediatamente ellos entendieron porque su piel blanca en esta área no fue muy bien y fue un área muy, muy peligroso para él. Y yo dije que probablemente Dios estaba cuidando por él porque estaba allá por unas horas y un área muy, muy peligroso. Ujú. Y cuando escuchó su acento, ellos supieron, sí, ok, usted no es de aquí, correcto. No, no. Y compartió que él fue de Alemania. Y en este momento la policía dijo, bueno, va en su moto y síguenos y por favor nunca vas a regresar a este área. Y bueno, en el sentido, todos que él compartió esta historia con ellos supieron el peligro que estaba presente en su situación porque fue muy probable que él pudo tener problemas. En realidad no va a sorprender a alguien si alguien lo mató, porque usted sabe la dinámica que pasa cuando alguien está en un área diferente, lo que puede pasar. Y bueno, todos esos ejemplos, gracias Cristina, porque nos ayuda a entender el peligro que está enfrente de nosotros y en particular cuando estuvimos perdidos en una situación en nuestras vidas, ¿qué significa? ¿Qué pudo pasar en estas situaciones? ¿Y qué puede hacer cuando hablamos al respecto, cuando estamos perdidos de la presencia de Dios, cuando estamos solos y no estamos siguiendo el buen pastor? Sí, estamos eh, interesante, ¿no? Cuando pensamos sobre la palabra de Dios y cómo conecta el mensaje uno con otro, como en el texto de hoy, hablando sobre cuando seguimos a nuestros deseos, nuestros sentimientos. Es fácil. Yo no estoy aquí predicando solamente a ustedes, es decir, ustedes tienen que escuchar eso porque yo predico, yo comparto este mensaje con oídos de un ser humano también, porque yo necesito escuchar, porque yo soy un ser humano y tenemos que escuchar a la palabra del buen pastor, no de nuestros sentimientos, no de nuestros corazones, porque nuestros corazones, nuestros sentimientos puede engañarnos, puede traernos a un lugar muy peligroso, aparte del cuidado de nuestro buen pastor. En el comienzo de estos versículos, los fariseos se sintieron molestos porque Jesús comía con recaudadores de impuestos y con pecadores. ¿Qué cree usted que Jesús estaba tratando de enseñarles con estas palabras? ¿De qué manera podemos emplearlo en nuestra vida? Tenemos que tener mucho cuidado cuando tenemos ideas sobre quién es una persona correcta en los ojos de Dios. Es natural, por seguro, para ver si hay alguien que asiste a la iglesia, alguien que um, eh, se veste en una manera, trae un tipo de ropa o vive en un lugar para decir, estas personas, ellos son buenas personas o ellos son creyentes o podemos juzgar personas muy fácilmente sin necesariamente
en entender o saber qué cree en su corazón. Tenemos que tener cuidado en juzgar, porque últimamente todos somos pecadores y a raíz de nuestras almas y en nuestros corazones, Dios está mostrándonos y enseñándonos que todos son pecadores que son perdidos sin la ayuda de Dios. Y no debemos tener necesariamente una imagen de una persona que es justo en frente de los ojos de Dios, porque no depende en nuestras obras, nuestros esfuerzos, la imagen que nosotros ponemos a otros, depende en la fe y arrepentimiento. Y todo es dado a nosotros por la misericordia de Dios. También Jesús enseñó que en el cielo habrá alegría cuando un pecador se arrepiente. ¿Qué se siente al saber que en el cielo hay alegría por usted? ¿Qué nos revela esto respecto de lo que valemos delante de Dios? Hay pensamientos, algo que alguien desea compartir. Bueno, creo que estas parábolas nos hablan de lo valioso que somos para el Señor, ¿no? Al grado de ir y enfrentar el peligro que enfrentó Cristo con la muerte en la cruz para rescatarnos o salvarnos. Ahí estaba viendo, hay un libro que yo leí una vez que se llamaba Sin Jesucristo todo es carroña. Y cuando estuvimos perdidos, cuando no estaba Cristo en nuestras vidas. Y muchas veces nosotros sabemos, llegamos a conocer de Cristo y no conocer a Cristo, que es diferente. Como decía el domingo pasado, a veces tenemos información de Cristo, como mucha gente tiene información de Cristo, pero conocer a Cristo y recibir de Él lo que Él nos ha otorgado a través de su sacrificio, muerte y resurrección, es conocer a Él, entonces, en verdad. Y entonces, ¿cómo yo llegué a conocer a Cristo, no? Gracias a que el Señor, así como fue por estos recaudadores de impuestos y fue por los pecadores, fue por mí. Y otros entendieron mi condición de pecador y me compartieron el mensaje del Evangelio. Entonces, a eso es que nos está llamando cuando dice que está tratando de enseñarles en esta parábola, de que todos los pecadores, que nosotros también lo somos, son importantes para el Señor. Son valiosos al grado de que hay alegría y, pues sí, hasta fiesta si es necesario. Todos los pecadores son importantes para el Señor y nos ha llamado a nosotros también a compartir el mensaje de la manera en que llamó a otros a compartirme el mensaje a mí, rescatarme de mi condición de pecador, porque sin Cristo yo estaba perdido. Dice, ¿cuándo estuve perdido? Cuando estaba sin Cristo. Cada momento que me alejo puedo estar perdido, pero antes de conocer a Cristo estaba total y absolutamente perdido. Y Él creó las condiciones, buscó las personas que me proclamaran el mensaje y me hablaran de Él. Y a eso nos está llamando a todos nosotros aquí, a hacer la tarea esta de compartir. Dice, ¿qué se siente? ¿Qué cree usted que Jesús está tratando de enseñarnos? A compartir ese mensaje. Así como alguien lo hizo por mí, estoy agradecido. Recuerdo a estas personas hablándome en momentos diferentes. Estoy agradecido a Dios por haber puesto a estas personas en mi vida. Y yo quisiera que otros también lleguen
a conocer a aquellos pecadores, aquellos que no conocen a Cristo, que lleguen a conocer también, porque Dios me ha usado a mí también para esto, para compartir el mensaje. Mm. Oh, bien dicho. Es que yo empecé a pensar cuando mencionó eso, específicamente cuando dijo es posible conocer de Cristo, pero no a Cristo. Es que yo estaba pensando de un hombre que yo conocí en Asia. Él fue un profesor, un doctor en una universidad con raíz de ser un cristiano. Él fue un cristiano cuando se fue a Asia, a Hong Kong, y continuaba con sus estudios, recibió su doctorado. Y bueno, hoy en día él puede hablar de Cristo, puede hablar de teología, pero no es cristiano. Él puede hablar también fácilmente sobre Buda, hinduismo, etcétera. Y es triste porque muchas personas han dicho que cuando él fue a Hong Kong, que él fue cristiano, pero hoy en día él es un teólogo. Y es triste porque puede saber de Cristo, pero no a Cristo. Y puede hablar sobre estas cosas a veces como un sujeto. Y también, no sé si ustedes han escuchado, el capellán que fue elegido estar encargado de todos los capellanes de la Universidad de Harvard, una universidad muy conocida en el mundo, Sí. es un ateo. Recientemente, hace unas semanas, un capellán encargado de todos, un ateo, por su herencia judío, pero tampoco no crea en judaísmo. Y ellos se dicen que ellos pensaron que es mejor que es un ateo estar encargado de los otros capellanes. Y nosotros sabemos que Ediberto, cuando compartió las comparaciones entre las creencias de luteranos confesionales y también de otros, es muy, es verdad que puede ser cristianos, también luteranos que usan el nombre, pero no necesariamente confiesan de Cristo, o puede decir que la Biblia contiene la palabra de Dios, pero no es la palabra de Dios, o Cristo es una de las maneras de seguir, pero no la manera, no la vía. Estas cosas, hay parte del ruido que hay en el mundo, que existe en el mundo, es parte del plan del diablo para apartarnos de la presencia del rebaño de nuestro pastor y buen pastor, Jesús. Bueno, para terminar, esta parábola habla de nosotros. Estábamos perdidos, pero Cristo nos ha encontrado y traído de regreso a su rebaño, la iglesia. Pero existen otras personas que todavía no conocen a Jesús como su Salvador. Jesús no ha renunciado a ellas, sino que continúa ofreciendo su gran amor y perdón. ¿De qué modo podemos ser de ayuda a las personas que aún están perdidas en el pecado? ¿Y cuál es nuestra reacción cuando un pecador se arrepiente y cree en el Evangelio? Si ustedes quieren responder a esas preguntas, excelente. Si no, en particular, pregunta B, yo puedo confesar que en ser un ser humano puede ser el caso que a veces cuando hay personas en el mundo que han vivido una vida aparte de Dios, en contra de Dios, puede ser fácil para decir, si ellos cambian para ser un cristianos, a decir, pero eso no es justo. Ellos no han sido cristianos toda su vida y ahora son cristianos, pero eso no es lo que desea Dios.
la reacción que Él desea y que nosotros vamos a tener y que Él tiene es para estar feliz, para alabar a Dios, que a pesar que alguien ha sido aparte del rebaño, podemos dar gracias a Dios y dar alabanzas para que ellos pueden ahora ya están parte del mismo rebaño. Y eso también tenemos que recordar que es posible durante puntas en nuestras vidas que puede estar separando de Dios. Y si no tenemos cuidado, puede ser el punto cuando estamos aparte completamente. Y no tenemos que dudar sobre la fe necesariamente, pero es importante que siempre estamos parte del rebaño, aparte de la iglesia. No es decir que todos son perfectos, que no hay imperfecciones, manchas con las personas que existen en la iglesia. Sí pasan y va a continuar hasta el día que Jesús regresa o nosotros vamos a los cielos. Pero todavía es la iglesia, es parte de la comunidad de Dios, y donde hay la predicación de la palabra fiel es donde escuchamos el mensaje de nuestro buen pastor Jesús. ¿Hay últimos comentarios o algo para decir? Uno último, pastor, que me parece. Sí. Tal vez, yo no sé cuántos lavan su ropa en la lavadora o como sea, ¿no? Pero yo entiendo que todos lavan su ropa, no que... Ahora sí ya entiendo. Sí, pero no todos lavan su ropa. Algunos se lo lava la esposa, se lo lava la hermana. ¿Me explico? Ahora, yo lavo mi ropa, no me la lava nadie. Y cuando lavamos la ropa, no sé si les ha pasado como a mí, que me he encontrado con un billete que no me di cuenta ni que se había perdido. Y de repente me encuentro, imagínate, y cuando el billete es más grande, me da una alegría nada más encontrarse. Sí. Un billete de $5. No me alegro mucho a veces por el de $1, pero también me alegro cuando se pierde un... No sabía que se había perdido. Ahora, Dios sí sabe cuando nos hemos perdido. Eso se llama lavado de dinero. Lavado de... lavado de... bueno, eso, lavado de dinero. Lo que quiero decir es que en el caso de la moneda perdida, la moneda es un ser inanimado. Es algo que aunque tenga valor, no tiene la posibilidad de ir a buscar a su dueño. Si comparamos, como dijimos hace un rato, con la oveja, ¿no? La oveja de repente, hasta por buscando, tal vez pueda de repente por accidente encontrar a su dueño. Ahora, la moneda no tiene ninguna capacidad de regresar a nosotros por su propia cuenta. No está viva. Y esa es la forma en que ha sido catalogado el pecador que no se arrepiente, como una moneda perdida en la oscuridad, que no tiene capacidad por sí mismo de buscar a su dueño, que nuestro dueño es Cristo. Cuando un pecador no se arrepiente, es igual a esa moneda que no se puede mover y que no tiene la capacidad de buscar. Pero lo buena noticia es que Cristo sí está buscándonos a nosotros, seamos ovejas animadas o seamos monedas inanimadas. Cristo nos está buscando y nos encuentra. Entonces, para nosotros es bien importante tener ese consuelo, saber que Cristo, aun cuando seamos rebeldes, aun cuando estemos sin la posibilidad de buscarle a Él sí nos está buscando a nosotros. Ya sea
con el anuncio. Dice, ¿cómo podemos ser de ayuda nosotros para las personas que están perdidas en el pecado? O sea, permitir que Cristo nos use para hacer esa tarea, ¿no? Para compartir a otros, para buscar a aquellos que están perdidos. De hecho, más adelante, cuando continuemos, si continuamos estudiando algo de esto, leí un libro, quiero recomendar 2 libros. Uno que se llama A la manera de un pastor, que me lo prestó el pastor Patricio, que es muy bueno. ¿Cómo se llama? Perdón. A la manera de un pastor. Y no está hablando del pastor de iglesia, está hablando del pastor de ovejas. A la manera de un pastor. Incluso te puedo conseguir el autor. Y ahora, y el otro libro que estuve leyendo hace un tiempo se llama se llama Lostology o Perdidología, el estudio del perdido, y habla de algunos elementos importantes a considerar cuando uno quiere compartir a las personas perdidas, ¿no? Perdidología, hasta hay podríamos decir que hasta hay una ciencia sobre esto, ¿no? De qué sucede, qué pasa en la vida del perdido, cómo es la situación del perdido, qué hago yo para compartirle a alguien perdido, etcétera. Así que quizás podemos en otra ocasión hablar un poquito más de este estudio del perdido, del que está en condición de perdido, ¿no? Sí, no, parece bien. Gracias. Sí, no sé si puede, por favor, escribir en el WhatsApp para estar seguro que cuando tenga oportunidad de quién son los autores o cuando sea un buen tiempo, cuando terminamos con el estudio de las parábolas. Claro. Sí. Claro. Bueno, gracias, hermano, y gracias a todos también. Y por favor, cuídense mucho. Y es bueno con respecto a Pastor Rafael, Demetrio, el hermano Demetrio. Y bueno, por parte de nosotros estamos felices. Por el momento esperamos que podemos estar reunidos otra vez muy pronto. Y por favor, cuídense mucho. Entendemos que todavía hay dificultades y la pandemia y otros asuntos. Y gracias a Dios que en medio de todo Cristo nos ha dado su palabra para recordarnos que todavía está presente con nosotros, a pesar que posible sentimos separados de Él o con los problemas que están enfrente de nosotros. Él está presente con nosotros, guiándonos y dándonos su promesa. Bendiciones a todos. Por favor, cuídense mucho y un feliz domingo.